Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la sesión de análisis de caso como parte de el módulo de principios de la buena práctica clínica, que es parte del diplomado de ética y normatividad en investigación clínica, y yo soy el doctor Enrique Camacho. Tengo aquí varios casos, todos inspirados en situaciones que viví durante estos 25, 26 años que he estado en investigación clínica y tienen como fin, pues, entre todos, encontrar la aplicación práctica de principios que, formulados como están en la buena práctica clínica de acuerdo a ICH y tal como lo revisamos el jueves pasado, pues nos podrían parecer lindos en teoría, pero a lo mejor no necesariamente aplicables en el análisis de casos concretos. En este, en este ejercicio ustedes encontrarán el caso en la zona azul a la izquierda y a la derecha cuáles son los principios que revisamos el jueves pasado de la buena práctica clínica. El ejercicio consiste en revisar el caso y pensar qué principio o principios podrían estarse violando ya o a punto de violarse. No quiere decir que el caso representa por sí mismo una violación de estos principios. A lo mejor no, pero sí que existen ciertos riesgos que ustedes, ya sea participando en un comité de ética, ya sea participando desde la, in- des- desde la industria o en la coordinación de un centro de investigación, deben ser capaces pues de eh, detectar y de proponer también medidas para que no se lleguen a violar esos principios. Y pues bueno, como somos nada más tres, pues creo que tendremos una participación y una conversación muy, muy padre. Y yo no quisiera ser aquí quien lee todos los casos, sino al contrario, que me ayuden ustedes dos y si se incorpora Javier también. Entonces, ¿quién quiere leer este primer caso? Si gusta, yo puedo leerlo. De acuerdo, gracias. Sería, Gracias, Irene Barco. sí, así es, menos Sí. 10. Análisis de caso. Discuta qué principio o principios podrían estarse violando. En un estudio en diabetes surgen un par de casos de gangrena de Fournier, ¿es correcto? Ujú, muy bien. En otros países participantes. El investigador sabe que la diabetes mellitus predispone a la aparición de esta gangrena. El patrocinador envía un comunicado a todos los comités de ética participantes en el mundo. El investigador, mientras tanto, decide no informarle a los sujetos participantes de lo ocurrido, argumentando que la incidencia de esta complicación es baja, es difícil de explicar a las personas información médica, podría hacerlos abandonar el estudio y por último comenta que el comité tardará en revisar un mes la información porque está sobresaturado de trabajo. Perfecto. Resulta que la gangrena de Fournier, pues es una complicación, bueno, es un estado infeccioso muy, muy grave. Básicamente se infecta la fascia, el tejido conectivo, en la zona ge- genital, púbica, inguinal, y pues, si no se trata a tiempo, pues lleva a la sepsis y a la muerte. Si se trata a tiempo, pues el paciente tiene que tener una cirugía que puede ser muy extensa, con descompensación pues, de su diabetes y otras complicaciones secundarias. Entonces, y sí, es cierto lo que dice el investigador, la incidencia de esta complicación en general en los pacientes con diabetes pues es baja, pero aunque es baja, ya se han reportado dos casos en sujetos que participaban en este estudio, no en el centro, no en el país en donde trabaja el investigador, en otros países. Entonces, sí, el investigador dice, pues de aquí a que les explique y me entiendan qué es esto de la gangrena de Fournier y que les diga pues que básicamente se muere el tejido que está debajo de su piel en la región genital e inguinal, pues esto los asustará tremendamente y pues ya no van a querer participar en el estudio. Yo no creo en realidad que esos pacientes, que esos dos pacientes que les pasó esto, sea por el medicamento. Finalmente eran pacientes diabéticos y sabemos que es un factor que predispone a que aparezca esa complicación. Yo mejor me espero,
a ver qué me dice el comité. Y mientras tanto, nadie sabe y nadie supo. De estos 13 principios que tenemos a la derecha, alguno de ellos, o quizá más de uno de ellos, podría estarse violando. ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso que se violan todos, bueno, los que veo que van en contra del beneficio del paciente, ¿no? Que es el uno, el 2, el 4, que bueno, al final es donde veo que eh, bueno, los tres hablan sobre cuidar o debe de prevalecer en todo momento el beneficio del paciente y precisamente donde se tiene que hacer esta evaluación de beneficio-riesgo, ¿no? Ah, Y creo que también el 8 porque al final no se le está explicando al paciente el por qué está pasando lo que le está pasando, ¿no? Entonces aquí, pues, el paciente participa con toda esta información que se le debe de dar, pero creo que no solo la información se le da al principio en el proceso del consentimiento, sino debe ser durante todo el estudio que si el paciente tiene una pregunta, se le debe de dar, ¿no? sí, Esos son creo que los que se están violando. muchas gracias. ¿Tienes algún comentario, Irene Aguilar? Ah, fui yo, Irene Aguilar. Ah, Sí. perdóname, Ella fue la que fuiste tú. comentó. Ok. Sí, Entonces, quien leyó fue Irene Barco y quien nos comentó ahorita fue Irene Aguilar. ¿Así es? correcto, sí. Ah, correcto. Bien. Entonces, sí, Irene Barco, algo que quisieras agregar, comentar. Pues yo estoy de acuerdo con ella porque definitivamente toda la información que se vaya generando a lo largo del estudio y que obviamente involucre la seguridad del paciente se le debe dar prioridad y el paciente debe estar enterado de todo lo nuevo que hay, independientemente si se considera que está o no relacionado con el medicamento de estudio o con alguno de los procedimientos del estudio. Y es Perfecto. obligación del investigador mantenerlo informado, tanto al Así es. comité como a los pacientes. Cuando decimos de todo lo que vaya surgiendo, bueno, de acuerdo con la buena práctica clínica, como vamos a ver después, yo creo que ustedes tendrán una sesión específica sobre consentimiento informado. No es necesariamente todo, en realidad no es todo, sino es todo aquello que podría cambiar su decisión, ¿no?, de permanecer o no en el estudio. Por supuesto, todo aquello clínicamente significante, todo aquello que le puede hacer daño o cambiar su decisión. Y por supuesto, si el médico está reteniendo esta información precisamente porque piensa que pueden cambiar su decisión, pues entonces sí está afectando a este principio 8 y está afectando muy posiblemente también el principio 1. Eh, Posiblemente él en su juicio piense, no, el principio 1 no, porque yo sí creo que todavía que los pacientes se están beneficiando más de los riesgos. Es posible que él los pueda argumentar médica científicamente así, aunque pues es algo difícil de sostener, ya que pues, bueno, tendríamos que ver el número de pacientes que han participado y 2 puede ser pues, un número inusualmente alto. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante en la valoración riesgo-beneficio, pues que se involucre al paciente, así como se involucra al comité de ética, que se involucra ante todo al paciente. Muy bien, entonces tenemos aquí que fue el uno, el 2 cuando veamos la declaración de Helsinki está muy en apoyo del uno. El 4 porque a lo mejor el médico está súper interesado en este medicamento y el patrocinador también, pero hay que pensar primero en los derechos de bienestar del individuo y el 8. Vamos a ver el siguiente caso. Ahora vamos con Irene Aguilar. Ok. Eh, un medicamento ha mostrado ser eficaz y seguro contra mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea que se presenta en adultos mayores. Sin embargo, ahora se pretende investigar en niños con leucemias agudas que no han respondido a ningún tratamiento conocido. La evidencia en líneas celulares y modelos animales es muy sólida, pero no hay experiencia
con el uso del fármaco en niños con leucemias. Ujú. Así que el medicamento exitosísimo, bueno, muy exitoso en pacientes con mieloma múltiple, que nada tiene que ver con nada de lo que ahora se pretende investigar, leucemias agudas. ¿Por qué se pretende investigar? Bueno, el mecanismo de acción, o sea, la forma en que trabaja el fármaco, el receptor al que se une este anticuerpo, quizá, pues es el mismo o es muy similar, o se encuentra también con mucha frecuencia en pacientes con leucemias agudas, y por eso es que existe una base biológica. Y pues esto es de toda la base preclínica, pero en realidad pues nunca se ha empleado en niños con leucemias. Pues de entrada entonces tocaría de inicio tal vez, bueno, creo que son varios puntos, pero podría ser el 3 en cuanto a la información preclínica y clínica disponible del medicamento de Muy bien, investigación. exactamente. Ustedes tendrían que, bueno, ¿y dónde está en el brochure, en el investigador brochure, que esto se ha investigado en leucemias? No, nunca se ha Yo aquí, investigado en leucemias, ¿por qué lo quieren hacer en niños? Pero también, a su vez, el brochure puede darles una idea de que pues sí, que sí hay suficiente plausibilidad para intentar hacerlo. ¿Qué más? yo aquí tengo una pregunta, porque muchas veces, porque esto pasa muy frecuente, o sea, porque como, o sea, sí se ve que es eficaz en niños, en personas adultas, y después se utiliza en otras poblaciones, como puede ser niños. Pero realmente muchas veces este uso en poblaciones especiales no necesariamente implica que exista la evidencia preclínica para hacerse. Ujú, ujú. Esta es una pregunta, porque esto pasa mucho, sobre todo porque son poblaciones especiales y que los estudios a veces no se usan, ¿no? O sea, está muy limitado. Eh, Realmente sí se tiene que tener la evidencia preclínica para poder hacer un estudio en niños, porque, Muchas gracias por bueno, la pregunta. lo que generalmente yo he visto, sé, y con el uso ya en el mercado de los medicamentos es de que la evidencia de uso en niños se va generando ahora sí cuando el médico con esta solidez del uso en adultos que pasa a niños. Realmente la evidencia preclínica es muy poca porque no hay eh, modelos que puedan hacer, o modelos que puedan replicar el uso en niños, ¿no? Y Así es. esto, lo preclínico, es muy complicado. Entonces, es mi pregunta, ¿realmente estaríamos eh, digo, sé que la evidencia es poca, pero a veces el beneficio-riesgo es algo que se toma. El riesgo, pues sí, es de no tengo información preclínica, pero el beneficio puede ser mayor, ¿no? O sea, es como que es un caso muy interesante. Solo creo que en este caso no se viola ninguno. Muchas gracias. Yo también pienso eso, y de hecho este es un caso de la vida real, de un estudio en el que yo participé, pero lo traigo acá precisamente para que lo discutamos, porque claro, podría estarse violando algo. No fue el caso, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Para comenzar, sí, la evidencia preclínica, pues si es preclínica, no va a ser en seres humanos, ¿no? Ni adultos, ni en niños, ni en nada. Lo que nos va a indicar la evidencia, digo, sí, preclínica, es si el mecanismo de acción en modelos que más o menos reproducen lo que puede pasar en la vida real en un ser humano, pues nos da pauta para pensar que sí podría ser mayor el beneficio que el riesgo. En este caso, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal que se estaba investigando,
se une al receptor en las células de mieloma múltiple, en las células malignas, que es el mismo receptor que se expresa en un gran porcentaje de las células que se llaman blastos, ¿no? En dos tipos de leucemia en particular que se estaba por explorar. Y estos niños, pues estos niños que planteaba el protocolo, pues eran niños ya sin opciones de tratamiento. Entonces, es muy distinto cuando ustedes exijan las evidencias para un medicamento en primera línea, que significa que por lo menos uno de los brazos de tratamiento no recibirá el manejo estándar, eh, versus a cuando se trata de una población pues, de pacientes que realmente no tienen opciones terapéuticas. Y en este caso, simplemente con que se vea que el mecanismo de acción pues, es, como les digo, es razonable, plausible, pues entonces sí, debemos de ir adelante. Entonces, lo que tendríamos que checar es eso, ¿no? Si el protocolo realmente está definiendo una población que está en altísimo riesgo y que podría tener un beneficio alto, y cuáles son las bases para sospechar que podría tener un beneficio alto. En este caso, ¿en qué principios vamos a fijarnos entonces? ¿En qué documento estará delimitado la población, por ejemplo? En el Y protocolo. exacto, entonces en el 6 delimitaremos la población y también ahí habrá la justificación y los antecedentes que nos hagan ver que pues existe una buena probabilidad de que esto haga más bien que daño en estos niños. El número 6, básicamente, no, y el 3, ¿no? El 3, ¿qué les parece? Sí, El 3 en el brochure y el 6 en el protocolo. Ambos tienen que ser sólidos en el planteamiento. Y aquí será muy importante, por supuesto, que ustedes, bueno, que el Comité de Ética en Investigación o el Comité de Investigación, pues tengan la asesoría de alguien con experiencia en el ramo, en hematología y especialmente en hematología pediátrica. sería Eh, entonces que teniendo la información del 3 y del 6 se puede respaldar el uno, que es en el que estamos, que estábamos hablando que es sobre el que 1, realmente sí, los beneficios justifiquen los riesgos. exactamente. Entonces tenemos aquí el 1, gracias. El 1, el 3, el 6. No sé si por ahí otro. Pues quizá no. Tendremos obviamente que checar quién va a hacerse a cargo de este estudio, ¿verdad? Porque un hematólogo que ve mieloma múltiple en ancianos, pues es muy distinto del hematólogo que ve leucemias agudas en niños. Tenemos que checar eso también. Muy bien. Dijimos bueno, en la sesión del jueves, que el control de la calidad es algo que permea todos los aspectos del estudio, todos. Y eso también incluye la revisión de estos aspectos, ¿verdad? Entonces, es importante también que si tenemos un centro que ve, digo, un comité de ética que revisa protocolos en niños, pues que tenga claros sus requerimientos. Es posible también que el hospital tenga sus requerimientos o procedimientos para la investigación clínica en niños, aquellos aspectos que deben de revisarse de manera particular, quizá que haya generado un checklist específico. Entonces, también, aún incluso en una actividad que nos puede parecer tan intelectual, científica como esta, es importante que existan procedimientos básicos. Muy bien, vamos al próximo caso. Usted es presidente de un comité de ética. Un médico de su institución planea realizar un estudio fase 1 exclusivamente con sujetos que cumplen sentencia en prisión, aquellos que ya han sido sentenciados por el juez, no que están en prisión preventiva. El médico argumenta que estos han dañado a la sociedad con delitos graves y que la información que proporcione tal estudio podría potencialmente salvar o mejorar a miles de vidas.
Sí, estaría Ah, violando la parte del consentimiento libre e informado. sí, no sería tan libre, ¿sí o no? No sería tan libre este consentimiento. Hay otro principio, además que vimos con la fotografía de Spencer Tunick. No sé si aquí está Javier ya con nosotros. Sí, ya está. Ya se unió Javier. Javier, ¿cómo estás? Ay, corriendo, una disculpa, yo estoy aquí, buen día. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Te acuerdas de la fotografía de Spencer Tunick ayer que nos ayudaste a recordar el nombre del fotógrafo? Lo asociamos a un principio en particular, a un principio de la buena práctica clínica. ¿Te acuerdas cuál era? Ay, fue de los primeros que vimos. De los que están ahí en la lista, mira, a la derecha tenemos la lista de los principios. Em, Aquí tenemos el caso de un estudio, fase 1, que se va a realizar exclusivamente sujetos que cumplen sentencia en prisión. Y se hace en nombre de la sociedad. es- la de ayer estoy en duda entre el uno y el 2 según yo. Bueno, el 2 es importante, ya cuando veamos la declaración de Helsinki, también es un principio que se expone ahí en la declaración de Helsinki y que es básicamente el número 4. Los derechos y el bienestar del individuo deben prevalecer sobre el interés de la sociedad y de la ciencia. Y nos estaba comentando una de las compañeras que también el 8, puesto que un consentimiento otorgado así, pues no sería necesariamente libre, no sería lo suficientemente libre. No digo que es imposible hacer investigación clínica en sujetos en prisión, no, pero es un principio que se podría violentar en una situación tan vulnerable y que se tendrían que tomar medidas muy específicas para que eh, esta persona pudiera ingresar o salir del estudio o rechazar entrar al estudio sin que esto tuviera ningún tipo de repercusión en la forma en que se le trata, ¿no? Y esto en ocasiones es muy difícil de controlar en el contexto pues, de un reclusorio. Correctísimo. Eh, yo no conozco los procedimientos de la prisión para saber si también el 11, si de alguna manera sería más difícil controlar aspectos de confidencialidad de los registros de este participante. No lo sé, pero tendríamos que checarlo si usted fuera el presidente de un comité de ética, ¿no les parece? Sí, sí, sí. Manejar muchas otras cosas, a lo mejor el 12 también, ¿no? No sé si un pequeño consultorio en la prisión podría ser apropiado para el almacenamiento de muestras o cómo estas serían transferidas a partir del centro de investigación principal. Y debería ser especial, ¿no? No junto al mismo lugar donde ponen como los demás medicamentos Sí, generales sí, para, ¿no? sí. Fíjese que también tenemos aspectos de privacidad en el 11 que no estaba pensando que tiene que ver con, bueno, tiene que estar un vigilante atestiguando todo, o más de uno, o hay procedimientos que se harían en frente de sus compañeros de prisión. Entonces, ¿cuáles son las condiciones dentro del reclusorio que permitirían la protección de la privacidad de este paciente? Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso. Javier, ya tus compañeras nos apoyaron con la lectura de los otros casos. Si nos puedes ayudar acá. Sí, claro. El investigador pierde, análisis de caso, disculpa, el investigador pierde a su coordinadora de estudio, pero quien estaba considerada su suplente tomará permiso de maternidad. Ante la situación, echa mano de un médico residente
que nunca ha participado de un estudio clínico y solicita al patrocinador que lo capacite de inmediato. El staff del patrocinador, sin embargo, se encuentra de vacaciones y solo podrá iniciar la capacitación dentro de 10 días. Aún así, el investigador decide que el residente inicie sus funciones en el estudio. Sí. Es una mala suerte que perdimos a nuestra coordinadora justo cuando nuestra suplente pues, va a iniciar ya su permiso de maternidad, que lo tiene programado desde hace pues, mucho tiempo, y pues por razones personales pues no puede postergar esto. Yo ya lo había acordado con ella la fecha de su salida. Todo esto pues, nos viene como un desafío, pero yo sé que tú, mijo, tú eres una persona inteligente, eres una persona responsable y de mi confianza absoluta, y pues aquí estaré yo para echarte la mano. Quiero que ya tomes tus funciones, o sea, las funciones de coordinador de este estudio. Mira, aquí tienes el calendario de los procedimientos, aquí tienes la lista de teléfonos que nos dejó Mari, y pues cualquier cosa me echas una llamada telefónica. ¿Cuáles son los principios aquí que se podrían estar violando? ¿Principio o principios? Pues de entrada creo que sería el 9, porque pues obviamente se estaría participando en el desarrollo del protocolo alguien que obviamente no tiene el entrenamiento requerido ni la experiencia. Eso pues también repercute en el 13, porque pues los procedimientos obviamente no se estarían llevando a cabo con la calidad de vida. Eso sí de entrada lo que acabo de ver, pero seguramente repercute en otros más. 10 también creo, porque pues no se estaría manejando la información de manera adecuada. El 10, bueno, sí, es muy posible que se desemboque en una violación al 10 y pues por falta de capacitación. En cuanto al 11 13 también, ¿no? perdón, Al 11 también. pues no encuentro cómo se puede estar poniendo en peligro la confidencialidad de los registros, pero sí puede ser, digo, si esta persona no está capacitada en la investigación clínica, pues puede ser que comience a violar varios de estos, ¿no? Exacto, puede ser que comience a enviar imágenes o información de pacientes sin anonimizarlos. Sí, puede ser que precisamente por su falta de experiencia comience a cometer errores en la protección de la confidencialidad y privacidad de los pacientes. Puede ser que comience a cometer errores en el manejo de los medicamentos, aunque no sea el pharmacist del estudio. Muchos coordinadores tienen ciertas o comparten responsabilidades con el pharmacist, y sí puede ser que a la hora del manejo del fármaco, a la hora del manejo de los inventarios, cometa equivocaciones importantes. Mencionaron el 13. ¿De qué manera procedimientos que aseguren la calidad del estudio? ¿De qué manera tener un procedimiento que nos ayude en una situación tan difícil como esta? ¿A poco se podría haber previsto? ¿O qué incluiría ese procedimiento? Pues, pues los centros de investigación deberían tener sus propios procedimientos, ay, se me fue la palabra, estandarizados. Ajá, Pudieran sí, servir de guía para que alguien más que se acaba de integrar al equipo tenga las bases para llevar a cabo los procesos de manera correcta, de manera adecuada. Pero si es tanta la premura, como quiera, siento que sí sería ahí complicado que la persona se pueda realmente empapar de la información. La verdad es que no es sencillo para alguien que acaba de incorporarse. Es mucho, mucho el trabajo de una coordinadora de estudio. exacto. Y en esas situaciones, ¿qué es lo que debe recordar el investigador sobre sí mismo, sobre su propio rol? Que es el responsable del estudio. Sí, No sé. que él es el responsable del estudio, entonces debe tener procedimientos para sí mismo. No es nada más llámame por teléfono, sino bueno, si yo me encuentro en esta situación de crisis, pues voy a tomar una actitud de crisis, ¿no? Y yo voy a estar con el residente hombro a hombro, ¿verdad? Que esto me va a tomar muchas más horas, y no voy a, bueno, voy a dar aviso quizá, o voy a pedir consejo, apoyo
a mi comité de ética, a la dirección de investigación, si necesito un apoyo especial. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a llamar al patrocinador y les voy a decir, a ver, una cosa es que su monitor asignado esté de vacaciones y regrese en 10 días, pero alguien más debe conocer el estudio. Entonces yo quiero, por favor, que me ayuden a capacitarlo. A lo mejor es una persona en otro país que por medio de teleconferencia eh, capacite a mi nuevo coordinador, pero no voy a quitar el dedo del renglón. Además, puede ser que tome otras medidas durante esos 10 días, dependiendo de cómo va el estudio. Por ejemplo, si se respetan ventanas del estudio, pues a lo mejor aprovechar esas ventanas para que se difieran ciertos procedimientos hasta que se cumpla la capacitación. Si se está en pleno periodo de reclutamiento, bueno, se suspende el reclutamiento de nuevos pacientes hasta que concluya esta capacitación. O a lo mejor puede hablar, así como habla con el director de investigación, si existe en su centro, también puede hablar con otros colegas de ese centro que tienen sus propios coordinadores o coordinadoras de estudio, pues con experiencia que sea en el área terapéutica o simplemente con mucha experiencia en buena práctica clínica, para que también tomen de su tiempo en asesorar y en acompañar al residente. Todos estos esfuerzos obviamente tienen que ser documentados y toda decisión médica pues tiene que estar firmada por el investigador. Quien esté metiendo los datos a la base de datos pues tiene que ser él, o en su defecto, si mecánicamente lo mete el residente, él tiene que primero supervisar que sus datos estén bien antes de que se metan a la base de datos. Tiene que tener un involucro muy especial y documentar todos esos esfuerzos extra que se hicieron, porque pues la firma de que ha terminado su capacitación formal, pues no la tendremos sino hasta muchos días después, ¿no? Obviamente, no se puede detener el estudio en procedimientos que sean críticos para el bienestar de los pacientes. Entonces, este es el análisis costo-beneficio. Pero dentro de ese mismo análisis costo-beneficio, pues el investigador principal tiene que pensar, ¿y qué tal si por querer hacer los procedimientos no cuido la seguridad de mis pacientes? A lo mejor no hacer los procedimientos y sacar a estos pacientes del estudio para que reciban su atención médica normal es lo mejor, ¿sí? Entonces, no podemos aquí dictar sentencias sobre cuál será la mejor actitud. Simplemente se tiene que hacer un análisis de riesgo-beneficio y el investigador tiene que recordar que él es el responsable y que él tomará las acciones que debe tomar. Muy bien, entonces concluimos que fundamentalmente pues tiene que ser el 9, el 13 será muy importante, pero de no tomar la decisión correcta, pues puede al final resultar afectado cualquiera de los otros principios por inexperiencia. Continuamos con el próximo caso. A ver si nos ayuda Irene Barco. Sí, claro. Dice, en un estudio para diabetes mellitus tipo 2 con disfunción eréctil, un médico cita a todos sus pacientes adultos obesos para acudir a su consultorio con sus parejas a completar un cuestionario detallado sobre su actividad sexual. El propósito es detectar quiénes son candidatos para el estudio, pero el investigador les dice que es para ampliar la información sobre salud sexual a fin de poder atender cualquier problema a tiempo. Aquí todavía no tenemos ningún sujeto de estudio como tal, ¿verdad? No ha comenzado el estudio clínico. ¿Qué principios podrían estarse violando? Entiendo yo que se está realizando un procedimiento fuera de la práctica habitual que realiza el paciente, ¿no? Digo, el médico. Ujú. Sí, Entonces, pues estaría ahí involucrado en lo del tema del consentimiento
por parte del paciente, que sería el punto 8. El punto 8. Muy bien, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo completamente. No sería, no se está obteniendo el consentimiento para una actividad que nada tiene que ver con la atención médica hab- habitual. Suponemos aquí que es un formulario o cuestionario que hizo o el propio investigador o que quizá lo hizo el patrocinador, y que no hubiera sido propuesto a los pacientes a menos que participara en un estudio clínico. Y hay otros detalles importantes que tenemos que ver sobre un cuestionario así, ¿verdad? Existen, por supuesto, normas para la confidencialidad de la información de los pacientes en la atención clínica a- habitual, pero tenemos que estar muy al tanto de esto porque, por ejemplo, ¿qué tal si el monitor del patrocinador tiene acceso pues, al nombre o a los datos de estas personas, pues con los detalles de información sobre su vida sexual, cuando ni siquiera ha comenzado un estudio? Entonces, aquí también tenemos un potencial problema con la confidencialidad, que es el principio número 11. Puede ser que lo tengamos, puede ser que no lo tengamos, pero es importante mantener la alerta ahí. Se podría considerar como un pre-screening, ¿no? Realizar este tipo de procedimientos. ¿Sí? Podría ser. Y por esto mismo, en muchas ocasiones, eh, o en la mayoría, sería excepcional aquel tipo de prescreening que consiste en exámenes que por lo demás son habituales en la atención médica, pero si no es así, tiene que elaborarse un informe del consentimiento apropiado para el prescreening, ¿no? Sí, sí Y hay algunos. obtenerse esto y documentarse Sí, sí, sí. un consentimiento para este procedimiento en particular, que es completar el cuestionario, en donde claramente al paciente se le diga que de cumplir con los criterios del estudio se le propondrá un protocolo y en forma muy, 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 muy breve describir de qué protocolo se trata. Son por lo general documentos cortos, pero que establecen con claridad por qué se le está haciendo este procedimiento al paciente. En realidad, lo que está haciendo este médico no es ético porque finalmente es una forma de ocultar información, una forma de engaño y pues de no eh, valorar la dignidad del paciente. Así Una que las razones pregunta. por lo que lo está haciendo, pues aquí también podríamos pensar en el 4 quizá y en otros. Yo tengo una pregunta. Sí, Allí se dice que también se le hace bueno, también se van a tener los datos de la pareja, pero entonces dentro del consentimiento informado, este debe de haber uno específico por la pareja, no sí, solo para el sujeto que va a entrar al, al estudio. así es. Aunque no se Ok. esté considerando a la pareja como posible Ujú. participante, sí, tiene que tener un consentimiento en diga la información que usted nos provea, podrá ser importante para valorar la participación de su pareja. Ah, ok. Ok. Puede ser Pero- también que el protocolo implique que a diferentes intervalos se le estará dando Ajá. un cuestionario a la pareja, ¿no? Entonces, ahí se podría también explicar en caso que su pareja entre al estudio, a usted también Ujú. se le estarán sometiendo cuestionarios Ah, a ok. estos intervalos. Ok, gracias. No, gracias a ti porque lo trajiste a colación la importancia de la pareja de los sujetos cuando cuando se extrae información de ellos o ellas. Muy bien. Irene Aguilar, por favor. Sí, un comité de ética rechaza que una doctora con especialidad en medicina familiar sea la investigadora principal en un estudio para pacientes con osteoartritis. El patrocinador la está proponiendo porque ha tenido amplia experiencia conduciendo estudios fase 3 en osteoartritis sin ningún hallazgo mayor en dos auditorías recientes. El comité argumenta que, por la seguridad de los pacientes,
es una reumatóloga de la institución la que debe ocupar el papel de investigadora principal. La reumatóloga, sin embargo, nunca ha participado en estudios de investigación clínica. Este es un buen caso. Sí. Ahí en la imagen, ¿quién creen ustedes que sea la doctora con especialidad en medicina familiar y la doctora con especialidad en reuma? La especialidad es hasta el final, no sé. No tiene importancia mi pregunta, pero podría ser cualquiera de las dos la que esté preocupada ahí, ¿eh? Podría ser cualquiera de las dos. Una, porque no ha tenido experiencia en estudios clínicos. Y otra, porque pues, sí tiene experiencia y le van a poner a otra persona como investigadora principal. Si no se resuelve esto apropiadamente, antes de pensar cómo resolverlo, si no se resuelve apropiadamente, ¿qué principios podrían quedar afectados? O sea, sí es directamente el 5, pero creo que, o sea, al final yo sé que se necesita pues la especialidad, pero pues la experiencia también cuenta y cuando en un CV pues viene todo esto, sí se tendría que hacer una evaluación de qué es lo que más pesa, ¿no? Es que está complejo. Es, es un caso complejo y nos tocó también. Nos tocó en la vida real. Está un poquito cambiado algunos detalles aquí, pero básicamente era similar. Sí, podría ser el 5, ¿no? Es que el manejo y la toma de decisiones médicas. ¿Quién va a tomar las decisiones médicas en un paciente con osteoartritis? La que más sabe de osteoartritis, que es aquí la doctora reumatóloga, para cumplir con el principio 5. Si usted lo deja con una médica general, estamos con la posibilidad, con el potencial de violar el principio 5. Pero ¿qué les parece? A ver, permíteme. ¿Qué les parece el 9? También está relacionado a la experiencia de la persona que va a conducir el estudio, que realmente no. Entonces, ahora resulta que la que va a tomar Especificado. mejores decisiones médicas, pues no es la que tiene el entrenamiento y la experiencia en estudios clínicos. Yo tengo Estamos debatiéndonos entre entendido, el 5 y sí, el 9. Y si no se toma una decisión correcta, pues también se pueden comenzar a afectar por inexperiencia otros principios, ¿no? ya se ven como el 13 o si realmente se está protegiendo la seguridad del paciente adecuadamente. Pues sí, es una cadena. Es una cadena, comenzando con el 1, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo que va a tener la paciente de participar en un estudio en donde la investigadora principal no tiene experiencia en investigación clínica o cuál es el riesgo que va a participar cuando la investigadora principal no es la especialista en reumatología? Entonces, claro, tiene que analizarse muy bien el protocolo. ¿Qué factores se les ocurre que tenemos que checar para llegar a una decisión sabia? Por ejemplo, en el protocolo, ¿qué les gustaría checar? ¿O dar lo mismo a un protocolo que a otro protocolo para la decisión? No, pues sería, pues dentro del protocolo viene toda la información de los CV de las dos doctoras, ¿no? Evidentemente tendríamos que ver el CV de las dos doctoras, eso sería un punto, asimismo como que las técnicas que se estarían utilizando, tal vez, o técnicas o análisis Mm, que tal vez la doctora, o sea, tal vez dentro de los análisis no son análisis no tan complejos que por eso la doctora los puede, o sea, o análisis de rutina que tanto la médica familiar como la especialista los puede checar, ¿no? Eso también, y digo, tendrían mm. las dos las bases para realizar, para poder hacer una interpretación. Entonces, checar los procedimientos del estudio. ¿Cuáles procedimientos requieren cierto
expertise, ¿no? Técnico. Por ejemplo, la evaluación de las articulaciones, el conteo de las articulaciones que se encuentran realmente inflamadas, requiere pues Ujú, experiencia muy particular que tiene un reumatólogo y no necesariamente ujú. un médico en Bien. medicina familiar. ¿Qué más aparte de los procedimientos? Mm, mm, eh, Mencionaron ahí el currículum vitae, ¿no? sí, En el y también currículum el vitae, equipo, ujú, sí, por perdón, favor. y también el equipo que lo que está soportando y el equipo que va a soportar a cualquiera de las dos, ¿no? O sea, Mm, puede y evidentemente el CV, creo que esto también puede decir, ah, bueno, tal vez no tiene experiencia, él, pero puede interpretar, hacer la interpretación de los datos, pero tal vez la parte que hace el, toda la parte clínica, toda la parte analítica, toda la parte estadística, tienen un buen background. Entonces, podría soportar a la doctora que no tiene experiencia y que puede dar una conclusión, ay, ¿no? Así. fantástico. Me encantó su participación. Gracias nuevamente por el insight. El staff que va a participar, el staff que va a participar. Eh, si se toma la decisión de que la investigadora principal sea la reumatóloga, es importante que dentro del equipo haya mucha gente con experiencia, no solamente la médica familiar, ¿no? Que esta persona tenga coordinadoras de gran experiencia, porque ¿qué pasa si en esos otros estudios que le he ido también a la médica familiar, pues ella se ha echado el paquete sobre sus hombros y sus coordinadores de estudio han tenido un desempeño mediano o por diferentes circunstancias han tenido que estar saliendo y entrando nuevos coordinadores de estudio. Entonces, dependerá toda la experiencia en investigación clínica, o sea, se pondrá sobre los hombros de una sola persona o al contrario, si nos quedamos con la doctora de medicina familiar como la investigadora principal, sería bueno que tuviéramos quizá más de un reumatólogo en el staff, o si no hay, un residente en reuma, o si no hay, un médico internista que pueda tener pues, cierta capacitación por parte de la reumatóloga. En fin, ¿qué tan robusto va a ser este staff para dar apoyo a quien se quede en aquellas cosas pues, que tiene un gap, ¿no? Que tiene ahí un agujero que llenar? Entonces, ya hablamos de procedimientos, hablamos de staff. En cuanto al protocolo y el currículum, bueno, aquí dice el caso que esta doctora ha tenido experiencia en estudios fase 3, ¿sí o no? Pero no sabemos qué fase es el estudio que se le está proponiendo ahora, ¿correcto? Entonces, entre más temprana la fase, menos se conoce la seguridad del medicamento, Doctor, ¿sí? en cuanto a ese tema de que si a lo mejor el investigador principal no tiene suficiente experiencia, pero tiene un equipo que lo respalde para sacar adelante el protocolo, a veces ni eso se acepta porque a lo que yo he escuchado, o al menos en mi experiencia, lo que he visto es que luego mencionan que COFEPRIS solicita que el investigador sea especialista en cuanto al área que se va a trabajar del protocolo. En este caso, que sí o sí, el investigador principal tiene que ser reumatólogo, e incluso creo que están pidiendo que el subinvestigador también tenga la misma especialidad. Entonces, Sí, sí, pues sí, creo que también he no deja escuchado muchas alternativas. exacto, exacto, sí, sí he escuchado que COFEPRIS ha estado tomando este tipo de actitud que me parece fantástica, sobre todo en el contexto de que ya tenemos una buena cantidad de especialistas en los centros de investigación, ¿no? En donde Sí. se hace. También, claro, la tendencia que tiene COFEPRIS y con bioética que cada vez se haga más la investigación pues, en hospitales de tercer nivel y de preferencia públicos, en donde tiene que haber suficientes especialistas, desfavoreciendo a los centros privados de investigación. En el pasado, cuando comenzó la investigación clínica, veíamos más casos como el que estamos viendo acá. Y claro, problemas como obesidad, hipertensión, osteoartritis, que no artritis reumatoide, que sabemos que es una patología muy distinta, pero osteoartritis podía manejarlos una buena médica familiar con
con experiencia. Pero entonces, independientemente de esta situación que vivimos en el país y pensando de manera más universal en todos los países y en los principios que están detrás de eso, pues tendríamos que analizar dentro del protocolo cuáles son los riesgos que presenta el fármaco, cuáles son los criterios de entrada que nos hacen ver que los pacientes con osteoartritis vengan con más o con menos comorbilidades, qué tan breve o qué tan prolongada va a ser la duración del estudio, si son pacientes que ya han tenido falla a otros tratamientos. Es muy distinto, ¿verdad? Que hayan tenido falla a pacientes que se han visto por primera vez. En general, en las unidades de medicina familiar, pues un buen médico de medicina familiar debe ser capaz de abordar un paciente con osteoartritis de primera vez y darle un abordaje y manejo inicial, ¿ya? Pero si es un paciente pues, con deterioro, con degeneración importante, con problemas en la función de las articulaciones o que ha tenido falla a otros tratamientos, pues ya no estamos hablando de la misma situación. Muy bien, todos estos factores que están ustedes hablando, pues deben de ser considerados para que exista un balance en estas cosas. El punto número 9 indica que quizás ciertos elementos de coordinación del estudio, pues sí, tendrían que estar a manos de la médica familiar. Además de todo esto, recordemos que en muchos estudios en enfermedades reumáticas se requiere que la persona que evalúa las articulaciones, que va a ser pues, la variable de eficacia más importante, que sea ciego y que no sea el investigador principal, que sea que se mantenga básicamente como una persona que actúa en paralelo al staff. Que sea, por ejemplo, ciego a los estudios de laboratorio de este paciente, que sea ciego a los síntomas que tiene este paciente. Por supuesto, el investigador principal podrá ser ciego y el estudio podrá ser doble ciego en cuanto a qué paciente le tocó qué fármaco, pero a lo que yo me refiero es ciego a todos los otros datos clínicos que podrían hacer que quien cuente las articulaciones diga, ah, pues si ya le duele menos, sí, ya lo veo menos hinchada, menos roja, ¿no? Estos datos clínicos podrían sesgar su interpretación de lo que ve. Entonces, es posible que se requiera inclusive un reumatólogo o un internista capacitado de manera formal y documentada en el conteo de las articulaciones. Muy bien. Vamos a tomar un break y nos vemos a las 9:05. ¿Les parece? Sí, gracias. Perfecto, gracias. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Gracias, Adriana. Y bueno, algo que se me olvidó que comentáramos acá, que es que pues una de las decisiones que se pueden y se deben de considerar es simplemente no, no participar. Preguntarnos, ¿debemos de ver en verdad participar en este estudio? Muy bien. Eso también es otro caso de la vida real. Una monitora mexicana revisa expedientes en un centro en Ecuador. Los investigadores usan abreviaturas que son desconocidas en México para referirse a ciertos procedimientos o a ciertos medicamentos. La monitora solicita dejar de usar esas abreviaturas o bien incluir glosarios que las expliquen. Los investigadores ecuatorianos se oponen, argumentando que su significado es plenamente conocido por las enfermeras y por sus otros colegas. Y a ver, disculpe usted, pero yo no voy a ir a su país a decirle a sus médicos cómo deben de usar las abreviaturas. Nosotros usamos aquellas que nos permiten la comunicación en nuestro contexto. Y aquí somos plenamente comprendidos. ¿Quiere usted que por este diferendo que tenemos usted y yo se rompan las relaciones diplomáticas entre nuestros países? No.
No, pues es que sí es un problema. Creo que estaría afectando el punto 10 sobre que la información clínica debe ser registrada, manejada y almacenada de manera que permita su reporte, interpretación y verificación exacta, Exacto. independientemente de quién sea la persona que lo esté revisando. Exactamente, sea la persona quien sea la que lo esté revisando. Exactamente. Entonces, obviamente tiene que ser una persona que por lo menos hable el idioma estándar, pero inclusive es por esa la razón que nosotros mandamos información a una base de datos en inglés, precisamente para que se permita su reporte, interpretación y verificación exacta. Entonces, si bien se permite que el documento fuente sea en el idioma original del investigador, pues tiene que ser capaz de ser verificado por quien ha aceptado que sea el patrocinador. Si se cuenta con monitoras ecuatorianas que lo pueden hacer, fantástico, pero si no, pues tenemos que adaptarnos a que realmente tengamos esa verificación externa. Y que otro punto, pues muy importantemente, tiene que ver con el registro de estos datos. Al no poder tener una adecuada interpretación de la información registrada, pues creo que también se podría haber afectado el punto 13 sobre la calidad de los registros en este caso. Claro, el 13 implica que tendría que haber procedimientos sobre cómo registrar la información clínica. Sí, En México nos podemos apegar, por ejemplo, a la norma oficial mexicana sobre el expediente clínico que pide explícitamente que no se usen abreviaturas. sí es. No sabemos si en el Ecuador tengamos una norma similar, no lo sé, pero tendríamos que buscarla y en dado caso tener un procedimiento del propio centro. Hacer un glosario puede ser una solución práctica, porque tampoco vamos a transformar toda la forma de escribir de los investigadores de la noche a la mañana. Es algo que les tomará tiempo, que no siempre funcionará, que los interconsultantes que participan en el estudio quizá no lo hagan, pero a medida que se descubre cada acrónimo, se puede en ese momento, ¿verdad? En ese momento de la verificación, en ese momento de la visita de monitoreo, incorporar esta nueva abreviatura a un glosario, ¿verdad? Que se anexe o que se encuentre en los archivos del investigador y que este glosario pues vaya creciendo. A lo que me refiero es también va a ser poco práctico que le digamos al investigador, háganos un glosario cuando él mismo no sabe, pues cuáles son las abreviaturas que se entenderán o no se entenderán. Pues estaríamos ahí en la dicotomía de decirle, no usen ninguna, que sería lo ideal, o como sabemos que esto va a ser poco factible y se seguirán usando, quizá ya menos, pero se seguirán usando, pues vamos a crear un glosario juntos. Pues sí, si no hay más remedio, pues sería lo más práctico. ¿Sí? Si no, pues vamos a tener este problema una y otra vez, ¿verdad? Así es. Si no es por el investigador, será por el subinvestigador, por el interconsultante, por alguien. Muy bien. Javier, si nos ayudas con la lectura de este caso. Creo que no se encuentra con nosotros. No, no está. Todavía no se incorpora. Si gustaría, Irene puedo Barco. leerlo. Sí. Sí. Dice, un investigador envía a un centro de interpretación radiológica elegida por el patrocinador dentro de México imágenes de tomografía donde podía claramente leerse las iniciales del paciente y su fecha de nacimiento en formato en formato día, mes y año. Ay, AMLO 13 15 sí. 53. Bueno, para que sepan cuándo enviarle felicitaciones a quien en ese día ya va a ser expresidente. ¿No? Presidente. ¿Quién sabe? No puede ser Arturo Méndez, ¿no? Sí. Sí, quién sabe, pero bueno, entonces, ¿cuál es el principio que directamente aquí se viola o se Lo, podría estar violando?
El 11 sobre proteger la confidencialidad de los registros que pudieran identificar a los sujetos. Exacto. Ahora, esto se podría haber prevenido si se hubiera hecho caso de otro principio. Pues es que el material tuvo que haberse enviado cegado. ¿Sí? Entonces, seguramente Un protocolo. el principio 13, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a tratar todos los registros que identifican o que pueden ser identificables para el paciente? Digo, que se puede identificar al paciente. Mm. Y pues, una vez violada ya la confidencialidad del sujeto, pues ya, entonces se violan en automático o pueden multiplicarse las violaciones, por ejemplo, al principio 4 y al principio, sí, al principio 4, por ejemplo. En la Declaración de Helsinki hace mucho énfasis en la confidencialidad, por lo tanto también el principio Sí, número 2. dos, así es. ¿Y qué opinan de eso, de que hay que conocer todos los diagnósticos del presidente, toda su historia clínica, porque el presidente es una figura pública y ya no se debe a sí mismo, sino se debe al pueblo? Es un No, argumento de porque frecuentemente. ¿Perdón? se está afectando a la privacidad de, Claro, de claro, datos, no, la confidencialidad de datos, perdón, exacto. y la Una cosa privacidad. es, exactamente, una cosa es que el presidente o cualquier otro funcionario importante, o cualquier otro líder importante de una o- eh, organización cuyo funcionamiento depende en buena medida que pues, el líder funcione bien, que exprese que se encuentra con un problema de salud, ¿no? Y que el problema de salud, su tratamiento durará tanto tiempo, en el cual estará en funciones otra persona, o lo limitará en tales y tales actividades, y su representación estará otra persona, etcétera. Una cosa es decir esto de manera general, lo que necesita saber pues, el pueblo o la institución para tomar las medidas apropiadas, y otra cosa es distinta, es que nos queramos enterar de cada uno de los detalles de su diagnóstico y de su tratamiento. Y este argumento lo escuchamos inclusive con las llamadas celebridades, ¿sí o no? Va el reportero y le pone el micrófono al actor o a la cantante y le hace algunas preguntas de su vida personal, se incomoda la cantante o el actor y el reportero se defiende bueno, se intenta defender es que usted es una figura pública. Pues sí, y de igual manera, independientemente de la investidura que él tenga, por ejemplo, en este caso del presidente, pues también él tiene la obligación de también proteger la confidencialidad de los ciudadanos, independientemente de que sean reporteros o de que sean de cualquier otro partido político o lo que sea, creo yo. Digo, Claro, debe claro, ser parejo, ¿no? claro, confidencialidad de, de todos con todos. En esta área particular que estamos revisando, el área de la salud, pues sí, no, hay un aspecto de la figura que es público y hay un aspecto de la figura que es, digo, de la persona que se debe mantener en privacidad. Muy bien. Vamos a ver el análisis del siguiente caso. ¿Quién de las dos lo quiere leer? Le toca a usted, ¿verdad, Irene Sí, Aguilar? Sí. sí, sí, sin tema. Un sujeto no está tolerando bien el medicamento de investigación a la dosis de 400 miligramos por decilitro. El investigador decide bajarla a 200 miligramos, en armonía con lo que marca el protocolo. Aún así, el participante continúa tolerándolo mal. El investigador decide hacer una reducción más de 200 a 100 miligramos, a pesar de que el protocolo claramente especifica que 200 miligramos es la mínima dosis que un sujeto puede continuar tomando. El investigador argumenta que hasta ahora el participante ha respondido también al medicamento en investigación y que debe darle una oportunidad para continuar recibiendo este beneficio. Ah, ah, Entonces, básicamente, a 400 no tolera el medicamento. El investigador checa el protocolo y dice, en caso de presentarse tales y tales
problemas, el investigador a su juicio puede reducirla a 200, pero no más allá. Lo hace y pues el paciente sigue con síntomas, ¿no? Con la náusea, con la diarrea, etcétera, y dice, pues, le está yendo tan bien, tan bien, que no quiero quitarle estos beneficios, yo voy a bajarle a 100. ¿Por qué? Pues porque me interesa el bienestar. El medicamento realmente le está quitando los dolores de articulaciones, por ejemplo, o el medicamento está controlando su cáncer. Sí, pero pues no se estaba llevando a cabo de acuerdo, los dos procedimientos de acuerdo al protocolo, que sería el punto 7, por ejemplo. El Y 7, sí, debe ujú, ser conducido de acuerdo con el protocolo, así es. porque de otra manera, el médico, por supuesto, que puede usar su mejor juicio y acordar el manejo con el paciente, pero fuera de protocolo. Ujú, Entonces, eso es algo que frecuentemente los investigadores pues incluyen en sus argumentos y que tenemos que estar checándolo con mucha prudencia. Dentro del protocolo hay espacio, hay flexibilidad para el juicio clínico en tal y tal criterio de entrada, en tal y cual procedimiento, en las ventanas de tratamiento, en el manejo de la dosis o de reinstituir la dosis. Bueno, hay cierto espacio que claramente indica, pero fuera de eso, pues el paciente tiene que estar entonces fuera de protocolo. Si su juicio es fuera del protocolo, pues tiene que estar fuera del estudio. sí, Ahora, hay situaciones particulares, ahorita mencioné cáncer, ¿no? Donde se puede llegar a un acuerdo con el patrocinador, un acuerdo con el patrocinador y con el comité de ética. Por ejemplo, me tocó un caso de un fármaco que no resultó en beneficio de la mayoría de los pacientes, pero sí de ciertos pacientes. Y estaba siendo sumamente bien tolerado. Cuando la compañía farmacéutica se dio cuenta que una compañía rival se había adelantado tanto que ya iba a sacar su propio medicamento con excelentes resultados en eficacia, con mucho mejores resultados, pensó pues ya no vale la pena, no vale la pena pues toda la inversión de tiempo, dinero y la exposición de pacientes a un fármaco que pues ya no nos interesa contestar las preguntas de investigación. Entonces vamos a dar por terminado el estudio, pero existían pacientes pues, que tenían un control de la enfermedad espectacular e inexplicable. Pocos pacientes, pero existían. Y bueno, hablando entre el patrocinador, el comité y el médico y los pacientes, pues se decidió mantener a estos pacientes en el fármaco hasta que pues presentaran avance de la enfermedad, de su cáncer, o bien hasta que presentaran algún evento adverso que en opinión del médico y del paciente, pues ya no hiciera viable continuar. Esos son casos especiales. Aquí tengo una pregunta, si bien, como en este caso, ¿no? De que no lo tolera a 200, entonces ahí tendría que sacarlo, ¿no? Claro, Precisamente por no tener la tolerancia, exactamente. pero esto se registra y todo lo demás, whatever. Pero el investigador, y es a donde viene mi pregunta, puede llegar con este acuerdo con el sponsor y debe de pedirle permiso, o sea, esa es la pregunta. Si yo quiero seguir tratando a los sujetos como en este tipo o como el caso que usted mencionó, forzosamente se tiene que informar al comité de ética porque Sí, esto ya está fuera de protocolo, o sea, conforme, totalmente. o sea, esto está fuera de protocolo y ya no vendría dentro del proceso de investigación clínica, pero ahí se tiene que seguir esta revisión, es decir, no nada más decir yo lo voy a dar hasta que termine, sino también seguir como que este seguimiento del paciente a pesar que esté fuera de protocolo. Sí, se tiene que documentar primero la aprobación del comité de ética a lo que se va a hacer, la aprobación por escrito del patrocinador y, y obtener el consentimiento del paciente. El paciente tiene que estar Ah, consciente de que está siendo expuesto a un fármaco experimental.
Ujú, cuya seguridad pues no conocemos del todo, ¿verdad? Que siguen existiendo riesgos, que su ujú, participación no va a contestar ya ninguna pregunta de, de investigación, no porque no la pueda contestar, porque posiblemente el estudio se siga haciendo con calidad, posiblemente pues, las pruebas de farmacocinética, etcétera, nos den información útil, sino simplemente porque no pasará nada con la información, ¿verdad? Que se obtenga. Entonces, que se está haciendo con base en la respuesta clínica, porque representa el mejor interés para él como paciente, de acuerdo a ujú. médico, investigador, comité de ética y Otros. patrocinador. No recuerdo que Ujú. esto sea sometido a COFEPRIS, pero sería lo correcto también. Exactamente, porque de este tipo no sé si exista como que las instancias y los procedimientos regulatorios para hacerlo dentro de COFEPRIS. Digo, puede ser como parte porque al final, si es un medicamento experimental y si lo están importando, pues bueno, debe de traer todo el soporte regulatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, si le sobra dentro del protocolo este medicamento, podría ser de ese medicamento que le sobra. O sea, es como que, porque eso ya no está, ya está como que fuera de protocolo, pero lo que me interesó y lo que vino a mi mente es todo esto que pasa, que ya no es parte del protocolo, pero sí sucede debido a, ¿no? Claro. Bueno, Solo se me hizo interesante. claro, gracias. Bueno, en este caso excepcional que les conté, no es que esté sucediendo fuera de protocolo, sino que se hace realmente un waiver al protocolo por esta razón. Entonces, desde el punto de vista estrictamente regulatorio, continuamos haciendo el mismo protocolo con una modificación, ¿no? Que se permite o no se permite tal o cual cosa por circunstancias que tienen que ver con el interés máximo del paciente en una enfermedad mortal, ¿no? Como esta. Es algo parecido, por ejemplo, a lo que hace el investigador cuando decide por su juicio hacer un Ujú, cambio al protocolo para proteger de manera inmediata la vida de sus pacientes. Como saben, el médico informa al comité, informa al patrocinador, informa a su paciente, pero no se espera a que el comité emita un dictamen, ¿no? No es que en ese momento él tenga que decir, pues voy a hacer una enmienda y voy a meter otro protocolo, ¿no? Él toma la decisión dentro del marco regulatorio del protocolo y de la buena práctica clínica que le da ese margen. Por ok, supuesto, ya después vamos a ver si estuvimos de acuerdo o no con su juicio que se hiciera así, ¿verdad? Pero ok. de la misma forma, en este caso que les comentaba, dentro del mismo protocolo, no es un estudio compasivo, por ejemplo, que es una situación Ujú, muy distinta, ¿no? En donde el patrocinador sí pretende que este medicamento que ya se ha demostrado eficaz y seguro, pues se comercialice, se ujú, ponga a disponibilidad de muchos otros pacientes en el mundo, pero que existe un lapso de tiempo en que esto no es posible, o sea, no va a estar comercializado, y en ese lapso de tiempo se haga un estudio especial donde se recolecte ujú, cierta información básica, se le ofrezca a los pacientes la posibilidad de continuar con el estudio y ujú, y se sigue evaluando el riesgo-beneficio de una manera muy básica, muy simple. ujú. Ok, Muy perfecto. bien. Gracias. No, gracias, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, este es otro caso especial también que nos tocó, otro caso de la vida real. ¿Quién lo quiere leer? Si usted puede leer. Ok. Dice, un protocolo en pacientes con artritis reumatoide incluye exámenes de laboratorio de control cada 3 meses, pH y química sanguínea. Después de 2 años de iniciado, el patrocinador genera una enmienda al protocolo. Estos exámenes se tomarán ya no cada 3, sino cada 6 meses, a menos que sea el investigador, a menos que el investigador Disculpa desee, por... a menos que el Ajá. investigador desee dar seguimiento a alguna anormalidad de laboratorio o evento adverso que lo justifique. Junto con la enmienda al protocolo se genera una nueva versión de formato de consentimiento informado en la que se le explica esto al paciente. El comité de ética aprueba ambos documentos, los dos participantes firman la nueva versión del formato de consentimiento,
Sin embargo, el investigador continúa solicitando muestras de sangre cada 3 meses, ingresando los resultados a la base de datos del patrocinador. Ninguno de estos pacientes está en seguimiento de eventos adversos. Cuando un monitor del patrocinador lo cuestiona, el investigador argumenta que lo hace por seguridad de sus pacientes. 6 meses es un periodo demasiado largo. Esto pasó, me pasó a mí. Ujú, Entonces, aquí tenemos un caso en que, como se está viendo que pues está súper bien tolerado este medicamento y el seguimiento va a ser de años, dice, pues ya lo vamos a hacer cada 3 y lo vamos a hacer cada 6 meses, a ujú. menos que pues sufra alguna anormalidad de laboratorio, algún evento adverso que haga que el investigador diga, no, pues lo voy a tomar con una frecuencia mayor. Ujú. Y el investigador dice, no, aquí yo 3 meses para mí es lo que me da seguridad y tranquilidad y yo soy el responsable de la seguridad de mis pacientes, así que no me venga a decir esto. Pues es que en primera instancia estaría otra vez incumpliendo el número 7, que es que no se está llevando a cabo el estudio clínico de acuerdo a lo que establece el protocolo, porque pues tal cual así fue también aprobado por el comité de ética y es la información que tiene el paciente, ya que firmó un nuevo consentimiento informado con esta información. Entonces tiene 7 y el 8. Ujú, sí, El paciente firmó algo que dice se le va a estar tomando cada 6 meses a menos que exista la situación A o la situación B. así Y en es. realidad no se está cumpliendo eso que se le Ujú. prometió al paciente. Está tomando más frecuentemente sin que existan esas condiciones A o B. Sí, pues ya es una desviación al protocolo de entrada. Entonces ahí sí dice, no, pero yo voy con el principio de que en el 1 y el 4 y el 5 todos estos que tienen que yo tomo las decisiones médicas porque el derecho y bienestar del individuo deben de prevalecer, por supuesto, pero Ah, precisamente por eso es un derecho del paciente, se le cumple a lo que se le ujú. promete al obtener su consentimiento. Es un derecho del paciente que se siga un protocolo de acuerdo tal como se marca. Aquí yo tengo otra pregunta, porque también podría haber un tema de cuando se hace una enmienda, no se comunican esos cambios como que a toda la gente implicada. Entonces, debería de haber un procedimiento, o bueno, no sé si eso exista, que los cambios que se aceptan del protocolo se comuniquen pues nuevamente a todos, ¿no? Porque también es de por qué las personas son citadas cada 3 meses cuando el protocolo dice que es cada 6, por qué se están tomando las muestras, y creo que ese cuestionamiento de por qué se está haciendo debería de venir desde antes, ¿no? El decir la gente no sé quién se dedique a hacer todas estas citas, a hacer todas estas análisis de datos, pues también debería de saber, ¿no? O bueno, es lo que pienso, Sí. oye, ¿por qué se está haciendo esto si a nosotros ya nos comunicaron que hubo una enmienda? Entonces, creo que también podría ahí haber falta de un protocolo que diga qué hacer en caso de enmiendas, ¿no? Sí, gracias, gracias. Sí, es muy probable que los procedimientos estén mal. Me da la impresión acá y así me dio, pues que no pasó por las manos del médico la enmienda, que pasó, pero no las leyó, que pasó, pero no estaba marcado adecuadamente en las primeras páginas cuáles eran los cambios, ¿no? En el párrafo fulano se cambió esto y la justificación por la que se cambió. O que todo estaba perfectamente escrito, pero no se le explicó. Es algo fundamental. Doctor, ahí le va una enmienda al protocolo, pero ¿qué es lo que se cambia y para qué? Y en esa conversación que se tiene, que frecuentemente son teleconferencias, cuando son estudios multicéntricos, con todos los investigadores, ahí se da espacio para que los investigadores pregunten, ¿no? ¿Por qué? Muestren su desacuerdo, su acuerdo. Existe la posibilidad de que si la enmienda, pues, es de tal grado que implique hacer un nuevo protocolo, o que implique que algunos investigadores digan, yo no quiero participar, o que implique que digan, mi comité no aprobará esa enmienda, sino nos vamos con la vieja, en cuyo caso el patrocinador tendrá que tomar la decisión también. A ver, de acuerdo con los exámenes que se están, digo, con los datos que se están generando, puedo
vivir, ¿verdad? Puedo aceptar que el protocolo se conduzca en diferentes países o en diferentes centros con una versión distinta del protocolo y del consentimiento. Y muchas veces así es, ¿verdad? Si la información básica para contestar las preguntas de investigación pues está cumpliendo. Y en este caso, eh, se piensa que no va a alterar ninguna de las variables de eficacia y seguridad, o que ya se han obtenido las suficientes hasta ese momento, pues sí, puede ser que el patrocinador diga, ok, con usted no vamos a trabajar con la versión nueva. Puede pasar también perfectamente, pero todo eso se tiene que conversar antes. Entonces, sí, en el procedimiento de cómo someter la enmienda, hay que checar muy bien cómo se comunicó, cómo se planteó, quién estuvo consciente. ¿Era claro también para el comité esos cambios? ¿O estaba tan sobresaturado el comité que dijo, una enmienda, ¿quién la leyó? Pues yo medio la leí. ¿Tiene algún cambio significativo? No, bueno, pasa. A los pacientes se les explicó bien esos cambios cuando se les hizo, bueno, cuando se les pidió que aceptaran o no eh, este nuevo procedimiento, cuando se obtuvo nuevamente su consentimiento, porque ellos mismos también podrían haber reclamado, y doctor, ¿por qué me sigue citando cada 3 meses? Si yo estaba ya tan feliz, yo que vivo en una ciudad a 200 kilómetros, pues yo estaba tan feliz que yo no tendría que estar aquí en su consultorio cada 3 meses. Sí. Exacto. Y, Algo y, y faltó todo, en la discusión. Ajá. aquí un Adelante. comentario que no sé si como el comité revisor, sí sería como, bueno, si yo fuera del comité de ética, sí me pondría a pensar de, oye, ¿qué es lo que está pasando con ese centro, con ese investigador que está aceptando cosas que ni siquiera él está entendiendo? Y si es como una señal de alerta, ¿no? O sea, yo dentro de, digo, si tengo muchas revisiones y a mí me llegara eso, yo sí le pondría más atención a lo que está pasando porque precisamente demuestra una inatención del propio investigador, ¿no? Totalmente de acuerdo. Miren, ¿y qué tal la desatención del patrocinador? Por ejemplo, aquí dice que ha continuado metiendo en la base de datos, ¿verdad? En el CRF, continúa metiendo cada 3 meses datos de laboratorio. Ah, no, también, y sobre todo también los costos que esto implican, que es el costo de que vaya el paciente, de los análisis, que digo, al final esto el sponsor lo va a ver mucho tal vez reflejado en los costos, ¿no? Y que tampoco lo está llevando, ni siquiera lo están llevando reflejando en esa parte. Exacto. Fantástico. Entonces también aquí sería importante conversar con ellos. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? O sea, ¿cómo fue que estuviste pa- pagando estudios adicionales? ¿Cómo es posible Correcto. que en data management las personas que manejan los datos Ujú, recibían esto y en la página en donde decía que se justificaba y que tenían que poner ujú, quizá una pequeña cruz en la cajita que decía que se justificaba por un evento adverso o algo? ¿En dónde estaba el ujú, evento adverso? ¿Por qué se estaba recibiendo un correcto, número mayor de datos? Que también, como tú dices, correcto, implica otro tipo de complejidad a la hora sí, de analizarlos. Muy bien. Entonces aquí todo correcto. mundo, comité de ética, investigador y patrocinador, eh, deben de examinar sus propios procedimientos para saber qué pasó. Muy bien. Entonces, la otra compañera Irene, si nos ayuda con este. Sería, usted está revisando un protocolo cuyo autor es un investigador de su institución. Al llegar a la sección que describe el proceso de asignación a grupos de tratamiento, se describe lo siguiente. Los sujetos serán asignados al azar en proporción 1 a 1 al grupo de tratamiento A con el fármaco experimental o al grupo de tratamiento B con el fármaco control.
Los sujetos con pobre respuesta a tratamientos previos serán asignados al tratamiento A y aquellos que no hayan recibido tratamientos previos al grupo B. ¿Qué principio se podría estar violando acá y por qué? ¿Qué le salta a la vista aquí? Proporción 1 a 1, que si vamos a tener, no sé, 45 pacientes en el A, 45 pacientes en el B. Los del A son con el fármaco experimental, el que no conocemos bien, y el grupo de tratamiento B, pues con el fármaco control, el que ya se conoce y se encuentra aprobado, el que usamos normalmente. Los que tienen pobre respuesta a tratamientos previos, o sea, los que no les haya funcionado los tratamientos previos, pues es normal que los metamos pues con el experimental para saber, bueno, si les sirve, ¿no? Porque pues ya fallaron a todo lo conocido. Y aquellos que no hayan recibido tratamientos previos, pues al B para no arriesgarlos a uno experimental. ¿Les, les parece que es un poquito más difícil este? Sí. Bueno, leámoslo con calma. Los sujetos serán asignados al azar. ¿Qué quiere decir al azar? Pues al azar, ¿no? Aleatorizados. Ajá. Y luego dice, pues que no están al azar. Ah, es cierto, se están contradiciendo. Ajá, que Sí, sí, no cierto, están se al están azar, exacto. contradiciendo. Ajá. Exactamente. Entonces está ahí, pues, ¿qué principio de esto? Tal vez el 2 porque al final la propia regulación te dice que los sujetos deben de estar asignados al azar, ¿no? No, puede ser que sea un protocolo que no sea aleatorio. Ujú, sí. No, 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 no todos los estudios son de asignación aleatoria. De hecho, la segunda parte en la que se contradice sería como parte de los requisitos para el reclutamiento, ¿no? O sea, como que sí en otra sección que ya tendrían que haber hecho previamente. Bueno, eso es lo que digo yo. Ujú. Es que si se lee así tal cual en el protocolo, que decir que su diseño no es el correcto. No Sí, sé. exactamente. Y si no es exactamente, es un diseño que no es correcto. O lo vas a hacer aleatorio o no lo vas a hacer aleatorio. A lo mejor no lo quieres hacer aleatorio, lo que va a tener ciertas consecuencias sobre toda la estructura del protocolo, sobre el análisis que quieras hacer de los datos, tendrá sus consecuencias que tendrás que prever y, y pagar, pero no me digas que son asignados al azar cuando claramente vas a hacer del principio una distinción. A los que les va a ir, digo, a los que están más malitos, los pones en el A, y a los que todavía pues, no están tan malitos porque tienen muchas opciones, los pones en el B. Exactamente. Es un problema, obviamente, del diseño. Y habría que ver por todo el protocolo para ver todas las consecuencias que tiene esto, pero desde el principio dices, caray, estás preseleccionando a los pacientes, ¿no? Y los estás preseleccionando por una característica vital. Sí, 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 muy crítica. Exacto. Entonces, el 6, Creo ¿no? que el Los 6, estudios ¿no? clínicos Porque no deben es tener como solidez científica. claro y Está detallado. escrito en un protocolo Perfecto. claro Ok. y exacto. En este caso no me queda claro. No me queda claro si es aleatorio realmente Ok. o no. Ujú. Exacto. Exacto. ¿Qué sería aquí lo normal? Bueno, que hagas un estudio donde todos los pacientes sean o de primera vez, o sea, de primera línea que reciban su tratamiento por primera vez, o un protocolo con estudios de pacientes que han tenido falla.
entonces que en un grupo esté, ¿cómo tratas a los pacientes que han tenido falla? ¿No? Pues yo los trato así. A lo mejor tratamiento paliativo o les intento estos medicamentos raros de tercera, cuarta línea. Ah, bueno. Y en el otro pones el medicamento experimental o agregas el medicamento experimental a los medicamentos convencionales y medidas paliativas. Este es un protocolo solo en pacientes que han tenido falla. O bien haces un protocolo en pacientes solo de primera vez entre el medicamento ya conocido y el por conocer. Muy bien. Aquí incluso yo no podría decir que tengamos a lo mejor un procedimiento. Si hay procedimientos, sí hay guías importantes para los investigadores para hacer, hay templates y hay guías para el diseño de los protocolos y es importante entonces que pues ese centro o ese director de investigación se las proporcione. En ocasiones no son ni siquiera seguir las guías, sino un poquito de sentido común o de experiencia en diseño. Entonces aquí nos vamos al principio número 6, que era, no, perdón, 9. Estas personas que diseñaron el estudio tenían capacitación y experiencia para hacerlo. No. No, entonces ahí también tenemos esa relación entre el 13, el 9 y por supuesto dio como resultado el 6. Es poco probable, además, como es muy poco probable que este diseño responda a cualquier pregunta de investigación, pues finalmente vamos a tener un impacto sobre otros, porque finalmente pues vamos a estar exponiendo al paciente de OQIS a algo que les puede causar eventos adversos sin contestar ninguna pregunta. Entonces, posiblemente también estén afectados aquí 1, 2, ¿no? Perfecto. Bueno, con esto terminaron nuestros casos. Hoy terminamos un poquito más temprano que de costumbre, pero les permitirá tener un sábado con unos 10, 15 minutos más. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. No, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Me gustó mucho la clase, gracias. Gracias, Irene. Sí, a mí también concuerdo, muy interesante la forma en que pues se puede tener esta reflexión de los principios y pues también, ¿no? Que son, como usted comentó, que son casos muy, de lo que pasa en la realidad, ¿no? Casos de la vida real. Sí, no, muy interesante y muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Veo que se unió ya en la última parte de nuestra sesión una persona que aparece aquí como Samantha Cabrera. Bienvenida, Samantha. Y Muchas gracias. gracias. Y la esperamos tener aquí con nosotros que nos acompañe para otras clases. Claro que sí, gracias. Bueno, gracias a todos. Buen sábado. Igualmente.